Biblia Exaltada de ecomunionbiblica.com, declarando la revelación del justo juicio de Dios alrededor del mundo. Visite nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica PO Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Y buenas tardes a todos de nuevo. Bienvenidos a ecomunionbiblica.com, perseverando hasta el fin del programa. Yo soy su anfitrión Salvador Diego y el día de hoy, el día del Señor, buscamos las respuestas que nos da la Biblia a diferentes temas en lo que la palabra de Dios, la Biblia, tiene la última palabra en el asunto. Acompañándonos el día de hoy tenemos nuestro panel de dos hablantes, el señor Eddie Ramos y Gabriel Quispetelao. El programa de hoy es ah, poniéndonos en toda la armadura de Dios. Este, Esperamos escuchar de usted. Como a la media hora vamos a abrir los teléfonos. El número de llamar va a ser el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Queremos oír de usted cuál es su posición en este tema. Am, a todos los que nos escuchan en España y en todas partes. Con eso me gustaría darle el micrófono al señor Eddie. Gracias, Salvador. Bienvenidos a todos. Primero déjeme leer dónde la Biblia habla sobre la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, comenzando con el versículo 10. Y dice, por lo demás, hermanos míos, confrontaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, porque podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Entonces, aquí Dios está hablando de vistiéndonos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Y como este pasaje está escrito, muchas veces cuando lo leen, los que lo leen piensan que eso es algo que nosotros tenemos que hacer según nuestra voluntad. Tenemos que, como cristianos, ponernos esta armadura o vestirnos de esta armadura para poder vencer el maligno. Pero cuando estudiamos la Biblia, entendemos que lo único que nosotros podemos hacer con esta arma es lo que Dios hace por nosotros. Entonces, en otras palabras, vamos a ver en este programa que vestiéndonos con la armadura de Dios significa vistiéndonos con salvación. Y cuando lo entendemos así, entendemos que esto no es algo que nosotros mismos, de nuestra propia fuerza o de nuestra propia voluntad, podemos hacer. Es algo que Dios hace por su voluntad y vencimos al maligno por lo que Dios ha hecho por nosotros, no por lo que nosotros hacemos en escogiendo para ponernos la armadura de Dios. Ustedes pueden seguir. Adelante, Gabriel. Gracias, Salvador. Estaba pensando,
Sí, recuerdo que mm, la mayoría de las enseñanzas que recibimos los que fuimos parte de las iglesias es como dijo Eddie, uno piensa que la armadura se lo tiene que poner y en algún momento se lo puede quitar. Eh, eh, y no es así. Yo creo que la Biblia enseña que es algo que esa armadura Dios lo da a sus elegidos en el momento de la salvación y bueno, y, y esa armadura es permanente en el elegido y bueno, y estaba observando en este programa, seguramente lo vamos a comentar y ver también, pareciera indicar que eh, usa en el verso 13 de Efesios 6 que estamos ahí en esa porción, mm, para resistir en el día malo. Yo creo que estaría enfocado más en este día de, de periodo de juicio. Y yo creo que a lo largo de la iglesia se pensaba que, bueno, se tenía que tomar la armadura de Dios para que esos días especiales que vienen de lucha contra el cristiano, bueno, para poder luchar, quizá está más enfocado a este periodo final y de lucha que tienen los santos en estos días y también es una batalla espiritual, como dijo Eddie, pero todo el lenguaje es espiritual porque eh, nadie está recibiendo un dardo literal del maligno sobre uno, es totalmente un lenguaje espiritual y bueno, solo quería leer como para compartir. Que ya que habla de tomar la armadura de Dios, bueno, en el plano físico, la armadura lo toman los que salen a la batalla, los que están en la guerra, y bueno, en Apocalipsis capítulo 19, Dios usando un lenguaje así de batalla y de lucha y de guerra, si podríamos usar ese lenguaje, describe al Señor y a aquellos que le siguen, curiosamente, sobre caballos blancos. Y el entendimiento común de esta porción es que en las iglesias se lo entiende como que algo, como que esto va a tomar lugar en el futuro y que ellos lo ven como algo literal, así como si fuera en el plano físico. Pero vamos a leer en Apocalipsis 19 verso 11 al 14. Dice así. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y continúa el verso 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Eh, Solo quiero mencionar que el verso 14 que menciona a esos jinetes que siguen al Señor son los santos o los elegidos que van en la batalla eh, en este periodo final. Bueno, quería compartir esta escritura porque estamos viendo el tema de la armadura. Sí, se puede añadir a Pues, ese versículo 14 donde dice que los ejércitos que estaban en el cielo, que estaban vestidos de lino fino. La palabra vestidos es la misma palabra griega que se utiliza en Efesios 6, 12, cuando Dios nos manda de vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces, ah, vistiéndonos de la armadura de Dios, podemos ver aquí que también significa que estamos vestidos de lino fino. Y si vamos al versículo 8 del mismo capítulo de Apocalipsis 19,
Ahí dice, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Entonces, esto es la vestidura de los santos. La vestidura de los santos, podemos decir, es la armadura de Dios. Y no podemos quitarnos esa armadura, tal como no podemos quitarnos el lino fino que Dios, con que Dios nos vistió cuando fuimos salvos. Sí, a mí me gustaría regresar un poquito al principio de la plática en versículo 10, por favor, dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. El curioso lenguaje que utiliza el Señor aquí, claro, dice así en el versículo 10, porque comienza con un discurso final y una exhortación de Dios en este libro de Efesios para los verdaderos creyentes, porque este es Dios hablando a los verdaderos creyentes, no Pablo usando sus palabras como algunas gentes lo piensan, sino que cuando dice, por lo demás, hermanos, y esos hermanos a los que está hablando es am, Adelfos, que es G80. Am, Eso es a los creyentes verdaderos a los que está hablando el Todopoderoso para empezar. No sé si el Señor quiere hacer un comentario acerca de eso. Sí, muchas veces cuando leemos la Biblia, y por ejemplo aquí cuando Pablo está escribiendo, y él llama a otra persona hermano, ah, tenemos la inclinación de entender que él está hablando de un cristiano a otro. Pero podemos hacer la pregunta, bueno, ¿llamaría Dios mismo a sus escogidos hermanos? Bueno, en Hebreos capítulo 2 versículo 11, podemos leer la respuesta. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. En otras palabras, Dios está escribiendo, Dios está hablando. Cuando leemos la palabra de Dios en cualquier lugar, estamos leyendo la palabra de Dios. Dios está explicándonos exactamente lo que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces, cuando nosotros ponemos atención a Pablo o a otra persona quien puso la tinta al papel, entonces estamos entendiendo la palabra de Dios incorrectamente. Tenemos que entender que cuando Dios nos está dando una exhortación, versículo 10 de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Esto es Dios hablándonos, no necesariamente Pablo. Sí, históricamente Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Efesios, pero espiritualmente entendemos que Dios es el que está hablando a sus hijos. Y ese curioso lenguaje de fortaleceos en el Señor, en el mismo versículo 10, eh, este, ah, esa fortaleza simple y sencillamente, pues claro, va a venir de Dios cuando somos salvos. ¿No es así, señor Eddie? Sí, toda la fortaleza del Hijo de Dios no viene del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, viene de Cristo, viene de Dios mismo. Nuestra fortaleza para poder vencer el maligno viene de Dios, viene por Dios salvándonos y dándonos de su Hijo. Entonces, por eso, antes de decirnos que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, entendemos de quién viene ese poder para vencer con esta armadura. Ese poder viene de Dios y no de nosotros. Y creo que la palabra fortaleceos es G1743 en Dinamo, y la encontramos en diferentes lugares. Por ejemplo, vamos a ver, am, G1743, 1743, por ejemplo, en el libro de los Hechos 9:22, por ejemplo, cuando Pablo o Saúl en ese entonces todavía
incrementó más en fuerza para, confundir a los judíos que estaban en Damasco, proveyéndoles que este era muy Cristo. Eso como un ejemplo, señor Eddy, pero tenemos Romanos 4:20, Efesios 6:10. No sé si quiera ampliar en ello un poquito. Sí, esta fortaleza o esta fuerza, am, bueno, vamos a leer donde dice que Pablo, en Hechos capítulo 9, versículos 22. Aquí dice, y esto es después de que Pablo fue salvo. Dice, empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Esta fuerza que Pablo estaba desarrollando no era física, era una fuerza espiritual. Está hablando de su entendimiento, está hablando de la sabiduría que Dios estaba dando a Pablo. Por ejemplo, ah, vamos a ver en Romanos capítulo 4, versículo 20. Ahí dice, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Entonces aquí Dios está usando la misma palabra, pero nos está explicando que esta esfuerza es de fe, que el Hijo de Dios tiene. Y podemos seguir buscando diferentes pasajes, pero entendemos que cuando Dios está usando la palabra esfuerza, tiene que ver con un esfuerzo espiritual. Un pasaje más en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Ahí dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando seguimos leyendo esos pasajes que nos manda a esforzarnos, comenzamos a entender que nada de esto tiene que ver con algo que nosotros hacemos. Ah, Nosotros no podemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es algo que Dios hace en nosotros y Él obra según su voluntad en los hijos de Dios. Excelente. ¿Algo que quiera agregar a eso, Gabriel? Estaba recordando cuando estamos viendo esta palabra de ser como poderoso, ¿no? Pero ese poder viene del Señor y lo reciben los elegidos. Estaba ahí en el libro de los Hechos cuando aparece Apolos y se menciona que era poderoso en las Escrituras. Eh, no he estudiado no- profundamente eso, pero bueno, no sé si Eddie quieres comentar al respecto, si tiene que ver algo con este tema. Sí, tiene que ver todo. Hechos 18 28. Vamos a verlo. Comenzando con 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y viendo él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía, ah, y la palabra vehemencia también es la palabra es fuerza, convencía públicamente a los judíos. Y también esto es lo que Pablo estaba haciendo cuando él aumentó en esfuerzo. ah, conver- ah, Convencía públicamente a los judíos mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ah, entonces también entendemos que esto tiene que ver con lo que Dios hace entre los hijos de Dios. Él está sabiduría, Él está su fuerza, y como tú dijiste, Gabriel, la fuerza del Hijo de Dios viene de Dios mismo. Vamos a ver Salmo 27:1. Ahí dice,
Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, Dios es nuestra fuerza porque Dios es nuestra salvación. Y entonces, cuando entendemos que nosotros no tenemos nada que ver con este tipo de fuerza, con la batalla sobre el maligno, Cristo nos dio la victoria cuando nos salvó. Correcto. Otro ejemplo de ello, yo creo que es Salmo 118, versículo 14. Jehová es mi fuerza y mi cántico y se ha convertido en mi salvación. Entonces el Sí, Señor está hoy sí que encajando fuerza con salvación en eso ahí, ¿no es así, señor Eddie? exacto, exacto. Nosotros, los hijos de Dios permanecen, por ejemplo, en, am, en Cristo cuando somos salvos. Y mientras permanecemos en Cristo, siempre, este, siempre tomamos nuestro poder de Cristo. Cristo es la raíz, nosotros somos el fruto. Y si cortamos la rama del árbol, ¿qué pasa con la rama? Se Se seca. muere, se seca, se muere. Pero los hijos de Dios siempre permanecen en Cristo. Entonces, así podemos entender con esa analogía de un árbol, vamos a decir, que eh, la única manera que nosotros podemos obtener la fortaleza de que la Biblia habla es porque permanecemos en Cristo, quien es la vida de nosotros. Este tema es fascinante, me encanta. Gabriel, si desea agregar algo antes de que ponga yo otro versículo, por favor. No, comentar sobre el final del verso 10. Estamos en Efesios 6, verso 10. Dice, por lo menos en mi traducción, la Reina Valera antigua dice, en la potencia de su fortaleza, obviamente del Señor, ¿verdad? Y podemos pensar en el poder de Dios, en la fortaleza del Señor, que es obviamente infinita, y nosotros ser partícipe de ese atributo inmensurable del Señor. eh, por ejemplo, participar de, de esa sabiduría que podemos aprender, que nos ha dejado en las Escrituras, y, y de esa manera que recibimos esa fortaleza, ¿verdad? Y porque hay en el final de toda esa parte de la armadura que habla en el verso 17, que habla de la espada del Espíritu, mencionando a la palabra del Señor, y también todo está relacionado, ¿verdad?, con la armadura. Y solamente este, pensar en cuán grande es el poder y la sabiduría del Señor, y nosotros tan pequeños tenemos el gran privilegio de recibir esa sabiduría del Señor, y bueno, para cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en este mundo y en este tiempo especial. Ujú. ¿Algo que quiere agregar eso, señor Eddie? Sí, sí, si puedo añadir otro pasaje. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 12. En este pasaje, Dios habla sobre la misma armadura, pero lo describe en otra forma. Vamos a leer hasta el versículo 14. Dice, la noche ha pasado y ya ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Esta palabra armas es la misma palabra armadura. Vistámonos, podemos decir, vistámonos en la armadura de luz. Andemos como en día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no lechos y disoluciones, no en pedencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Entonces, aquí dos veces Dios nos manda a vestirnos. Una es de la armadura de luz y otro es en Jesucristo. ah, Vestíos del Señor Jesucristo. Y ahora
podemos comenzar a entender que el mandato de vestirnos ah, no es algo que nosotros podemos hacer. Y eso es lo que estamos diciendo desde el principio del programa. Esto no es algo que una persona decide o elige hacer por su propia voluntad. Ah, ¿cómo uno puede elegir de vestirse del Señor Jesucristo o vestirse de un armadero de luz? Esto es algo que es un resultado de haber sido salvo. Vestiéndonos ah, de cualquier manera que la Biblia describe, es una figura que describe cubriendo nuestros pecados, porque delante de los ojos de Dios, antes de ser salvo, estamos desnudos delante de Dios. Ah, Nuestra vergüenza está delante de Dios porque nuestra vergüenza está vinculado con el pecado de nosotros. Pero cuando Dios nos salvó, Él nos cubrió, Él cubrió nuestra desnudez y nos dio un vestido de lino fino, o podemos decir un vestido de la armadura de Dios o de la armadura de luz, o estamos vestidos de Jesucristo. Esto está diciendo la misma cosa, pero en varias diferentes maneras, que cuando nosotros somos salvos, estamos vestidos de estas formas. Así es. Y si volvemos de nuevo a Efesios capítulo 6 en versículo 10 dice, y lo leeré de nuevo, dice, finalmente hermanos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo curioso, donde dice la palabra, sean fuertes en el Señor, señor Eddie, tiene que esa G 1, 11 7 ¿no? O 7 22 creo. A través de, ¿qué significa a través de? ¿No es así? Haciendo, ¿Cuál palabra está buscando? G7. sean fuertes en el Señor. Que dice entonces eh, donde dice sean fuertes en el Señor. Entonces, yo creo que sería señor Eddie, yo creo que la palabra Oh, sí, en sí. el Señor, Déjame ver. porque creo que es Entonces la palabra, ese es G1722. 17:22 gracias. Ya, Sí, ujú, y esa palabra am, también significa am, que seamos fuertes ah, por medio del Señor. Y para entenderlo mejor, que no es algo es una fuerza de nosotros. Es una fuerza que tenemos por medio de Dios mismo. así es. Y continuando luego en la otra parte, dice, y en el poder de su fuerza. Y yo creo que estamos hablando en ello, pero valga la redundancia de nuevo, Ujú. tiene que ver con el poder de Sí, Dios, no el nuestro. para que entendemos que no es nuestra propia fuerza. Y eso es lo importante que tenemos que entender, que no vencemos al maligno por nuestra propia fuerza. No es algo que nosotros hacemos. Cuando Dios nos salvó, la Biblia nos dice que antes de ser salvo estábamos bajo ah, el, ah, el dominio del enemigo. Él estaba sobre nosotros. Pero ¿qué sucedió cuando Dios nos salvó? En eso lo leemos. Vamos a ver aquí. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 10 versículo 16. Vamos a leer el 17, versículo 10, capítulo 10 versículo 17. Dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es lo que sucede cuando Dios salva a uno de sus elegidos, que antes de salvación estábamos sujetos al maligno, porque él tenía dominio sobre nosotros. Pero cuando Dios nos liberó de eso, cuando nos salvó, Él nos dio victoria para resistir al maligno. Pero ahora, siendo salvo,
los diablos o los del maligno se sujetan ahora a los hijos de Dios en el nombre de Dios, no por algo que los hijos de Dios hicieron o porque quienes son, sino por el nombre de Dios en ellos. Wow, ni siquiera puedo empezar a agarrar mi mente alrededor de esa idea. Gabriel, ¿algo que quiera agregar a ello? Creo que está a mute. Gracias. Siempre, a veces me olvida. No, estaba diciendo que a veces cuando estamos dando testimonio, así pasando tratado y entramos a una conversación y bueno, surgen preguntas y en las conversaciones cuando en nuestra respuesta a esas preguntas que la gente tiene em, simplemente compartimos la verdad y muchas personas quedan así con la boca así, digamos, cerrada. No dice más nada porque la verdad como que los para y es un ejemplo de cómo este, em, los creyentes de alguna manera pueden, acá porque leímos que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Obviamente no andamos como es diciendo que nosotros somos gran autoridad y a que a nosotros nos tienen que someternos en la calle, sino que cuando compartimos la verdad, eh, observamos que muchas personas simplemente callan o bueno, no dicen más nada. Es una manera en que ellos como que se rinden ante la verdad y bueno, porque es la verdad y no tienen nada que decir. No, simplemente quería mencionar, es un ejemplo real que a veces nos toca pasar cuando salimos a compartir las escrituras con las personas en la calle. Sí, y el versículo 20 del mismo capítulo también yo creo que confirma lo que estás diciendo, porque el versículo ahí dice, Cristo está hablando, dice, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, otra vez, ah, podemos ver que los discípulos estaban orgullosos, que los demonios se estaban sujetando a ellos por el nombre de Dios, pero Cristo les estaba explicando que esto no es algo que ustedes tienen ningún poder de hacer. Gózanse entonces que sus nombres están escritos en los cielos, que son hijos de Dios. Eso está ocurriendo porque ustedes son hijos de Dios. Eso es lo que estaba diciendo ahí Cristo. Pues claro, esta es una batalla espiritual, nunca ha sido carnal, como lo dice en versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nunca ha sido una batalla física, sino espiritual, ¿no es así, señor? Sí, sí, y eso es lo que yo creo que muchos cristianos no entienden. Ellos creen que porque vivimos en este mundo y tienen que batallar contra ciertas cosas que ellos tienen que hacer algo para ponerse la armadura de Dios. Quizás diariamente o quizás ellos piensan que, bueno, si algo malo me pasó es porque hoy no me puse la armadura de Dios. No, eso, eso no tiene nada que ver. Un hijo de Dios ah, es vestido por Dios, no por su propia voluntad y no es algo que alguien se pueda olvidar de poner cada día. Una persona es vestido con la armadura de Dios el momento que Dios lo salvó. Vamos a leer eso, por ejemplo, en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 26. Vamos a leer el 26 y 27. Y dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y siendo bautizado en Cristo significa que fuimos lavados de nuestros pecados, de Cristo estáis vestidos. Aquí Dios está otra vez vinculando el hecho que estamos vestidos, y la misma palabra de Efesios capítulo 6, versículo 12, que nos manda a vestirnos.
dice que estamos vestidos de Cristo Jesús. Pero ¿cuándo fue? Cuando fuimos bautizados en Cristo. No en agua, no en agua física, pero el agua de la palabra de Dios. Cuando Dios nos salvó, ahí es que fuimos vestidos de Cristo Jesús. Y si seguimos todos los pasajes que ya hemos leídos, podemos decir que ahí es cuando fuimos vestidos de la armadura de luz, cuando fuimos vestidos de la armadura de Dios, cuando fuimos vestidos de lino fino. ah, y todo eso está describiendo el día o el momento que Dios nos salvó. Y ahí es cuando fuimos ah, hijos de Dios y nuestra desnudez fue cubierta por Cristo Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Gabriel, ¿qué pensamientos? Sí, no es, no es común escuchar lo que estaba diciendo Eddie, de que en el ámbito de las iglesias, ¿verdad? Generalmente em, yo siempre escuché y bueno, fui criado con esa enseñanza de que uno tenía que tomar la armadura y bueno, de que uno tenía que vestirse de Cristo, pero no se centran, no se centraron por lo menos en la enseñanza de ellos, decir que eh, ese punto comenzó de ser vestidos con Cristo, que comenzó en el momento de la salvación. Yo he escuchado muy poco realmente y es como dijo Eddie, todo eso, si consideramos todas las escrituras y comparamos, todo apunta a que eso fue en el momento de la salvación y algo que debemos este, mm, recalcar y mencionar una y otra vez porque está la enseñanza muy generalizada de que, por ejemplo, muchas personas al leer este versículo 27 que dice, sido bautizados en Cristo, rápidamente se les hace la idea de que está del bautismo en agua, porque se les ha enseñado y es muy común pensar que la palabra bautismo significa ser sumergido en agua. Bueno, en algún momento quizá podemos abordar el tema del bautismo y, y su significado en las escrituras y sabemos que la palabra en sí, bautismo o bautizados, es ser lavado, lavado en Cristo y bueno, de esa manera el elegido, fue vestido con Cristo mismo y es algo glorioso pensar que estamos vestidos con Cristo cuando nos miramos que simplemente somos seres humanos, vivimos en este mundo, pero bueno, y ese cuando en ese momento cuando somos revestidos con el Señor es que nuestra vida cambió, ¿verdad? Uno puede recordar el tiempo cuando comenzó nuestro caminar en las Escrituras y bueno, y muchas veces no encontramos una explicación. Podemos pensar, bueno, es que yo me interesé en el camino del Señor, yo empecé a buscarlo y cuando aprendemos más y más de la Escritura nos damos cuenta que todo empezó porque el Señor comenzó esa obra en nosotros, ¿verdad? Sí, exacto. Me gustaría tomar este momento para recordarles a los que nos escuchan en España y en otros lugares, el número a llamar es el 888-969-9883, es el 888-969-9883. Quisiéramos escuchar de usted qué es lo que piensa acerca de este tema, que es interesantísimo, ya para mí es algo maravilloso, pero creo que me adelanté un poquito, quizá que debemos volver a versículo 11 porque nos dice que pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra las armas del diablo. Hay mucho que indagar ahí y quisiera ver qué tiene que decir el señor Eddie acerca de este versículo. Sí, déjeme. Efesios capítulo 6 versículo 13, ¿está leyendo? 11, perdón. 11. Ajá, dice. Sí, la palabra aseñanzas, o no, acechanzas del diablo, cuando la busqué, la encontramos en otro lugar aquí. Am, Esa palabra se encuentra otra vez más, una vez más en Efesios 4:14.
para entender lo que está diciendo, vamos a leerlo. Ahí dice, sí, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Ah, entonces, deja ver, yo creo que la misma palabra está aquí traducida como... No sé cuál sería la palabra traducida en español. Lo veo en inglés, pero en español, a ver, yo creo que es para engañar. Ah, Correcto. ok, Creo que sí. sí, sí, es la palabra para engañar. Entonces, cuando entendemos, vamos a regresar a Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas o el engañamiento del diablo. Así podemos entender lo que Dios está diciendo aquí. El ataque del diablo es un ataque de engañarnos. Y cuando estábamos bajo el poder del diablo, antes de ser salvo, él nos tenía engañado sobre la verdad. Pero, ¿qué sucedió del momento cuando Dios nos salvó? Él abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver la verdad. Él abrió nuestros oídos para poder oír la verdad y seguir la verdad. Entonces ya no estamos engañados por el diablo. Ahora estamos siguiendo a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que la armadura de Dios o la vestidura de Dios o la salvación de Dios ah, logró en la vida del Hijo de Dios. Los sacó de tinieblas y los trajo a la luz. Para ya no ser engañado del maligno. Correcto. Hay un ejemplo, Salvador, si me permites, Sí, estaba adelante. recordando. Hay un ejemplo en la vida de Pablo, ¿verdad? Estaba pensando que este engaño no solamente puede ser cuando uno es totalmente, digamos, una persona atea o que vive fuera de los caminos de Dios, sino aún uno puede estar engañado en una corriente religiosa. Recordemos, en la vida de Pablo lo encontramos en Hechos, de que él era un ferviente creyente en lo que él consideraba como la fe eh, de todo lo que había aprendido de sus maestros como un buen fariseo, pero en una corriente religiosa, y eso si lo trasladamos a estos días, a estos tiempos presentes, eh, una persona puede estar ciegamente engañado y pensando que eh, ese camino que sigue es realmente la verdad y puede estar muy engañado. Y bueno, vemos en la vida de Pablo hasta que tan cegado estaba él que era un gran perseguidor y tomaba la vida de las personas que estaban sí en el camino de la verdad. ¿No Ujú. es así, Eddie? Sí, sí, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver con los Colosenses capítulo 1, de 12 a 13. Aquí habla sobre estando en la oscuridad, como Pablo estaba. Dice ahí, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y esto era nuestra condición antes de ser salvo. Ah, Estábamos bajo la potestad de las tinieblas o en el poder de la oscuridad. Y dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, o podemos decir al reino de luz, en el cual tenemos la redención por su sangre, la remisión de pecados. Entonces, el momento que fuimos salvos,
fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Vamos a mirar otro pasaje en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y ahí leemos. Pablo está hablando aquí. Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes, esto es antes de ser salvo, blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Entonces, esto es exactamente como cada elegido de Dios vino a la luz y lo que estábamos haciendo antes de ser traído a la luz. Así es, y de nuevo volviendo al versículo 11, la misma palabra que estábamos sabiendo para poder resistir las artimañas del diablo, en otro lugar es G3180, ¿no es así, señores? Esa palabra. ¿Cuál? ¿La Ah, palabra diablo? no, creo que es la palabra artimañas o engaño, mentira. Oh, sí, sí. Ajá, Sí, el engaño. sí. Y tenemos algunos ejemplos de cómo se utiliza, am, como por ejemplo en no es ¿dónde es que estaba? Ah, mm, en Hechos Efesios 19 4. 24 maybe. Hechos 19 24. Quizá hay un ejemplo de ello. O una vez más, ¿cuál palabra estás buscando? Creo era am, G3180. Oh, sí, de esa ya acabamos de hablar. Sí, Ese está en Efesios 4:14, ajá. donde está traducido como engaño. Ok, en Hechos 19 24, cuando Demetrio estaba en el santuario, dice Oh, en sí, sí. Hechos, dice, si lo puedo leer, dice, porque cierto hombre llamado Demetrio, platero que hacía santuarios de plata para Diana, traía no poca ganancia al artesano, quien él reunió a los obreros de su mismo oficio, les dijo, señores, sabéis que este oficio tenemos nuestra riqueza, además veis y oís que no solo en Efeso, sino casi en toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente diciendo que no son dioses los hechos por manos humanas, de modo que no solo nuestro oficio corre peligro de ser menospreciado, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado y su magnificencia destruida, a quien toda Asia y el mundo adoran. Eso como ejemplo, claro. Sí, eso es un ejemplo de lo que sucede cuando Dios saca a sus escogidos de las tinieblas que están antes siguiendo ah, las enseñanzas falsas, tal como estas personas que estaban siguiendo a esta diosa en Efeso. Pero cuando Pablo estaba predicando, Dios estaba abriendo los oídos y ahora estaban dejando de seguir esos dioses falsos. Y por eso ah, se enojó este Demetrio, porque él estaba viendo lo que estaba sucediendo cuando Pablo estaba predicando la verdad. Mm. Es como cuando nos saca el Señor de las tinieblas y nos trae la luz. Quizá Colosenses 1:2 es otro ejemplo, señores, y no sé si quiera leerlo. Sí, déjame ver. Ahí Uno dice, doce perdón, 1:12. ok. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en la luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, y esto es exactamente lo que sucedió, por ejemplo, a Pablo y también a los hijos de Dios, que estaban en tinieblas, pero Dios los trajo a la luz. Y ahora, siendo salvo, están vestidos con toda la armadura de Dios.
para poder ya vencer lo que antes no podrían vencer. Es ahora para poder vencer al maligno, a cual ellos estaban antes bajo su control. Algo que quiera agregar a eso, Gabriel. Sí, estaba pensando ahí en los engaños del diablo. Obviamente no vemos al diablo en persona en el mundo, engañando, ¿verdad? Desde una trilla. Eh, yo creo que la Biblia usa, o no, la Biblia dice que el diablo usa medios, ¿verdad? Usa personas que están bajo su autoridad, y, y un engaño por excelencia que le ha funcionado bien siempre al diablo ha sido vestirse como un ángel de luz. No recuerdo en qué escritura está, pero hay una escritura que dice así, si lo podemos buscar, podemos compartir, Sí, que se disfraza como un ángel de luz y bueno, está ahí engañando y muchos piensan, bueno, es un ángel de luz, debe ser de Dios, sin embargo es el diablo ahí Segunda disfrazado. Corintios 11:14. Puedes leer y comentar, Eddie, es un excelente punto también eso que va al tema. Exacto, sí, porque sí, ahí dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. ¿Y qué es un ángel de luz? Bueno, la palabra ángel es la palabra mensajero. Satanás se transfigura en mensajero de luz y la palabra de Dios es la luz. Él se transfigura en un mensajero de la palabra de Dios o de verdad, pero sabemos que Él es engañador. Y por eso es que antes de ser salvo, estábamos bajo esos engaños, estábamos sujetos a los engaños de Satanás. Y por eso la- el resultado de ser salvo, como dije antes, es que Dios abrió nuestros ojos para ver la verdad. Él abrió nuestros oídos para oír la verdad. ¿Y qué dijo Cristo? Ah, Dijo, el que es mío, sigue mi voz. Entonces ya no seguimos la voz de Satanás, ya no seguimos los engaños de Satanás. Ahora el Hijo de verdadero de Dios sigue y desea seguir la verdad de la palabra de Dios. Pero vemos que Satanás también utiliza la palabra de Dios, pero lo hace para engañar. Y él tiene muchos, muchos que tiene todavía bajo su engaño y no se dan cuenta. Ya no estoy seguro cuál palabra es, señor Eddie, pero dice, la última palabra del versículo 11 dice, toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra diablo, no estoy seguro que si sea G128 o sea otra diferente, pero Es G 12:28. 1228, gracias. Y 12:28. Y esta palabra aparece como 38 veces en Mm, el Nuevo Testamento y la mayoría de las veces se traduce como diablo. A mm. veces se traduce como acusador falso, pero no está hablando del diablo mismo. Está hablando, por ejemplo, en otro contexto, en 1 Timoteo 3:11. Vamos a verlo. Ahí dice, las mujeres, asimismo, honestas, no declaradoras, templadas, fieles en todos. Entonces me imagino que la palabra no declaradoras sería la palabra que estamos aquí buscando. Qué Ah, interesante, cómo vamos de diablo a calumniadora, ¿no? sí, y cuando lo busqué, me di cuenta que la razón que los traductores no traducieron esta palabra como diablos, bueno, es porque uno, no cabe con el contexto, y dos, porque la palabra diablo viene de otra palabra. Deje ver. Esa palabra viene, En lo que la encuentra, señores, yo creo que otro ejemplo sería en Timoteo 3:1, ¿no? Cuando tenga tiempo, en versículo 7.
Ok, ya lo encontré. Esa palabra viene de G 12:25 en Lucas capítulo 16, versículo 1. Es el único lugar donde aparece. Lucas capítulo 16, versículo 1 dice, y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como dispador de sus bienes. La palabra acusado, la palabra diablo viene de esta palabra. Mm, Entonces, por eso podemos entender que la palabra diablo también se usa como la palabra acusador. ¿Y qué era el diablo? En el libro de Apocalipsis nos dice que el diablo era el acusador de los santos. En Apocalipsis capítulo 12, comenzando con versículo 10. Déjeme leerlo ahí. Ahí dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Entonces el contexto aquí está hablando de que cuando Dios cumplió su salvación y salvó los últimos de sus elegidos, ya el diablo no tuvo a nadie más para acusar. Antes de ese tiempo, el diablo estaba acusando a los elegidos de Dios por sus pecados, porque todavía Cristo no había aplicado su redención sobre ellos. Entonces, el momento que Dios acabó de salvar a todos a sus hijos, ya el diablo fue vencido. Ya él no pudo acusar a nadie por sus pecados, porque ya Dios los salvó. suena como mayo 21 del 2011. Exacto. Si pudiera leer segunda de Timoteo 3, creo que es versículo 1 hasta el 7, señor. ¿Ok? Dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos, avaros, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Y esta es la palabra, G 12, Sí, doce ese. veintiocho. 12:28, gracias. Falsos acusadores, incontinentes, feroces, enemigos de lo bueno, traidores, cautelosos, altivos, amantes de los placeres más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Apártate de tales personas, porque de esta clase son las que se cuelan en las casas y cautivan a mujeres ingenuas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas lujurias. Yo creo que es el mismo o ya me brinqué a otro. No, Pero esa era la palabra, hasta el señor. versículo 7, sí. Ajá. Aparte de tales personas, porque de esta clase son las que se cuelan en las casas y cautivan a mujeres ingenuas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas lujurias, siempre aprendiendo, pero incapaces de llegar al conocimiento de la verdad. Sí, entonces aquí podemos ver la diferencia entre el Hijo de Dios que fue sacado del reino de las tinieblas y los que todavía están allí. Versículo 7 explica de ellos que todavía que aprenden, pero no entienden nada sobre la verdad, porque todavía están en las tinieblas, aunque creen y confesan que son hijos de Dios. Eso es la diferencia entre los hijos de Dios que fueron sacados de las tinieblas, que fueron salvos y dados de la armadura de Dios, y los que solamente profesan decir que son cristianos, pero no tienen la vestidura de Dios, no tienen la salvación verdadera y viven en engañamiento de la palabra de Dios. Otro pasaje que podemos ver es en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 a 3. Ahí dice, aquí encontramos la misma palabra griega, diablo. Pero tú habla lo que conviene la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la claridad, en la paciencia. Las viejas, asimismo, se distingan en un parte santo, no
calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Entonces aquí donde dice no calumniadoras, o también podemos, se puede decir no acusadores falsos. Esto es la palabra griega diablo. Pero el contexto no permite que se traduzca como diablo. Entonces, los traductores decidieron traducirlo de donde viene la palabra y es de la palabra acusador. Entonces, aquí dice no falsas acusadores. Ah, y eso otra vez nos enseña que la palabra diablo se puede entender como un acusador. Ah, y vamos a ir, bueno, ya leímos en Apocalipsis 12, también podemos mirar en el libro de Job, capítulo 4, donde vemos un ejemplo del diablo acusando a Job. Ah, en Job, capítulo 2, versículo 4. Ahí leemos. Y respondiendo Satán dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y entonces Dios lo permitió. Y vemos lo que sucede. En versículo 9, su esposa le dice, díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice, bueno, esta palabra debe decir maldice, no bendice. Maldice a Dios y muérete. Entonces, ah, porque esta palabra bendice, para explicarlo, es la misma palabra que lo acabamos de leer aquí en... Están en tus manos, guarda su vida. Sí, es la misma palabra en versículo 5 de Job, traducida como blasfema, debe de decir maldice. Um, Déjame ver. Curse. Sí, mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu rostro. Es la misma palabra que su esposa habló en el versículo 9. Díjole entonces su mujer, aún retienes tu simplicidad, maldice a Dios y muérete. Ella estaba tratando o le estaba diciendo a Dios, a Job, que haga lo mismo que Satanás quiso que él haría, pero no lo hizo. Por eso Job le respondió a ella y él le dijo, ¿cómo, cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fautas? Has hablado. Entonces, podemos ver que la palabra bendice no cabe en este pasaje, porque ella le estaba diciendo a Job que maldijera a Dios y el resultado de eso sería que Job muriera. Entonces, por eso Job le estaba corrigiendo a ella, que ella estaba hablando cosas malas. Ella estaba hablando como las faltas. Pero sí, en sí podemos ver que Job no maldijo a Dios. Job bendijo a Dios en vez. Pero podemos ver que el diablo era el acusador de los que Dios escogió para ser hijos de Dios. Pero el momento que Dios los salvó, ya no pudo el diablo ah, acusarlos, porque sus pecados ya fueron limpios. Correcto, señor Eddie. Pues claro, no sé si quiera leer Apocalipsis 12:10, que inmediatamente habla más de ese acusador, yo creo, que ya lo leyó, pero quizá complementa lo que acaba de decir. Sí, sí, lo haré otra vez más. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ese periodo ya vino a su fin, cuando Dios cerró la puerta y cuando salvó a los últimos de sus elegidos. Ahora, desde ese momento, el diablo ya fue vencido. Ya no tuvo nadie más quien acusar.
Dios ya cumplió con su salvación inicial y salvó a todos sus escogidos, y el diablo ahora fue vencido. Ahora los hijos de Dios son los que están atormentando a los ángeles caídos, a los seres humanos que no son salvos por la predicación del evangelio del juicio de Dios. En conclusión, entonces, en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podremos decir que estar firmes contra la mentira y el peso del acusador. Exacto, exacto. Y si puedo añadir otro pasaje que habla de la armadura, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 1. De 1 al 10, ahí leemos. Así nosotros, como ayudadores, juntamente con él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salud, no dando a nadie ningún es- escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia al diestro y a siniestro. Entonces, la palabra armas es la armadura. Esa es la palabra armadura. Ah, en armadura de justicia. Y este es otro pasaje que confirma que esta armadura no es algo que nosotros mismos podemos ponernos y quitarnos. ¿Cómo alguien se puede quitar una armadura de justicia? Nadie lo puede hacer. ¿Cómo alguien se puede quitar una armadura de luz? ¿Cómo alguien se puede quitar la vestidura de Cristo Jesús que Dios te ha puesto? Nadie se lo puede quitar. Entonces, cuando alguien dice que la armadura de Dios se puede quitar y por eso el diablo te está venciendo, no entiende lo que es la armadura de Dios. Es algo que nadie se puede quitar. El Hijo de Dios lo obtiene por, porque se lo fue dado el momento que Dios te salvó. La armadura de Dios es tu salvación. Otro pasaje que podemos ver que habla sobre lo mismo en Isaías capítulo 59, versículo 16. Y dice, y vio que no había hombre, y maravillóse que no hubieran quien se interpuese, y salvólo su brazo, y afirmóle mi- su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de salud en su cabeza, y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto. Entonces, aquí Dios está describiendo las partes de la armadura de Dios. Pero podemos ver que todo lo que está describiendo es espiritual. Ah, dice con capacete de salud de su cabeza. La palabra salud es la palabra salvación. Y así Dios está vinculando que la salvación tiene todo que ver con nuestra armadura. Ah, entonces, nosotros podemos entender que cuando Efesios capítulo 6 nos manda a ponernos o vestirnos con toda la armadura de Dios, que esto es algo que es bien importante y que tenemos que entender que no es algo que nosotros mismos
nos ponemos. No es algo que nosotros escogimos o decidimos a ponernos para ser más vencedores contra el diablo. No, ya cuando Dios nos salvó, ya fuimos completamente vencedores sobre el maligno. Lo siento, he tenido un poquito de problemas técnicos. No, no, está bien. Este, am, y pues claro, volviendo al tema, la palabra luchar, como lo dice en versículo 12 de Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha a sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿No es así, señor? Sí, y otra vez, la lucha no es lucha física. Esto es una lucha espiritual. Esto es una lucha que el Hijo de Dios am, ah, am, tiene, pero es vencedor porque tiene la armadura de Dios. Am, Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 10. Yo creo que ya lo leímos, pero vamos a leer el versículo 3. 2 capítulo 10, versículo 3. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, aquí confirma el poder del Hijo de Dios no es su poder propio, es poder de Dios. Y nuestra batalla no es una batalla física contra otra gente. Por eso nosotros no nos envolvemos en huelgas políticas o en cosas que tienen que ver de este mundo. Nosotros, los hijos de Dios, nos envolvemos solamente en predicando la palabra de Dios. Los cristianos que son cristianos por nombre, pero que son amantes de este mundo, piensan que ellos tienen que envolverse en las cosas de este mundo. Pero tal no es para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios solamente se envuelve en las cosas espirituales, porque solamente en eso tenemos suficiente para mantenernos ocupados. Entonces, cuando predicamos el evangelio del juicio de Dios, la gente que se opone nos rechaza, nos calumnia, nos condena, incluso nos amenaza. Bueno, la batalla no es físicamente, es espiritual, como lo dijo el Señor. Entonces, es una armadura espiritual. Y volvemos a Efesios 6:12. Y el Señor menciona a los creyentes verdaderos como luchamos contra principados. Y la palabra griega traducido como principados es G746 de Strongs. Sí, sí, esta palabra la encontramos en Mateo 19:4. Ah, Aquí Dios también nos ayuda a entender cómo lo podemos entender aquí. Mateo 19:4 dice, y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio? Macho y hembra los hizo. La palabra principio es también la palabra principados. Está hablando de un comienzo. Y para entender de lo que está hablando, esta palabra, cuando lo buscamos, vemos que también viene de la palabra G756 o 757, que también se traduce como gobernador o gobernando sobre otra persona, otra cosa. En Romanos 15:12 encontramos un ejemplo. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Jesse, y él se levantará a regir los gentiles. Esta es la palabra que también ah, tiene que ver con la palabra principio. Ah, y cuando
cuando comparamos estas palabras, muchas veces no entendemos qué una palabra tiene que ver con la otra, qué tiene que ver el principio con regir o con gobernando sobre algo. Bueno, en Colosenses capítulo 1, Dios nos ayuda a entender que sí tienen que ver. Comenzando con versículo 16 a 18. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y dice, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, esta es la misma palabra, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Entonces Dios, Jesucristo, como la cabeza, está sobre su iglesia. Pero no solamente eso, Dios aquí está vinculando la palabra o el hecho que Cristo es sobre o que gobierna sobre su iglesia con el hecho de que Él también es el principio. Y Dios aquí nos está enseñando que podemos entender que los principados, también en Efesios capítulo 6, podemos entenderlos como los que gobiernan este mundo espiritualmente. Está interesante. Gabriel, ¿algo que quiera agregar a eso? El Creo que micrófono está está bien. apagado. Perdón. Sí. Estaba pensando en Efesios 6, verso 12, que dice la expresión no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es en el ámbito físico, pero se suele pensar y enseñar que esa batalla que leímos al principio, que yo leí la escritura en Apocalipsis 19, verso 11, 14, que habla de los caballos, se suele pensar que ellos caballos en el futuro serán algo literal. Mm. Bueno, ellos describen un escenario. Yo creo que analizando todo el resto de las escrituras, ese escenario no es posible. ¿Verdad, Eddie? Si quieres comentar al respecto. Es algo que tiene lugar actualmente, ¿verdad? Sí, bueno, sí, entendemos que es lenguaje espiritual, otra vez, pero cuando la gente leen la palabra de Dios al pie de la letra, como dijiste, van a llegar a muchas conclusiones contradictorias, y parece que ni se dan cuenta de eso. Entonces nosotros no podemos ser o decidir qué se toma literalmente de la palabra de Dios y qué no se toma literalmente. La palabra de Dios es un libro espiritual y se tienen que entender como un libro espiritual. Es algo que nosotros no podemos decidir, esto es espiritual, esto es literal. Y yo he hablado con mucha gente que ellos son los que deciden, según la lógica de ellos, qué es o qué se toma literalmente y qué se toma figurativamente. Mm. Y claro, en versículo 12, porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados, contra poderes, contra autoridades. Y la siguiente parte que es específica para nosotros, que los gobernantes y autoridades contra los que lucha el Hijo de Dios no eran, por supuesto, de luz, sino de tinieblas. Habla contra los gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Y la palabra griega aquí, señor Eddie, es G288 de Strongs, y creo que solo se usa una vez, ¿no? No es así. Sí, ¿cuál palabra está hablando? Creo que es O la palabra gobernadores. sí, creo que es fuerzas espirituales humanas en los lugares celestiales aquí, que la palabra gobernante, sí, Y que gobernantes, creo que sí. es G288 de Strongs. Sí, pero cuando la miramos, vemos que viene
de dos palabras griegas. Viene de Oh, G2902 y de mm, G2889. Am, una se traduce como, como aguantando o tomando, y la otra ajá, palabra se traduce como este mundo. mm, Entonces, los gobernadores son aquellos que aguantan las cosas de este mundo. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, s- entendemos que este mundo no es nuestro reino. Nosotros no aguantamos las cosas de este mundo como ningún tipo de autoridad para nosotros. Pero los del mundo, aún los cristianos del mundo, sí lo hacen. wow, qué interesante. Sin duda, ha sido un programa maravilloso. He aprendido un par de cosas. Ah, es súper interesante. Gabriel, ¿algo que quiera agregar a ello? Eh, Dice al final de 12 malicias espirituales. Yo no sé si si en el habla inglesa suele usarse, pero acá en Argentina se suele usar cuando una persona es mentirosa o calumniadora o detractor, suele decir, él es un diablo, se suele decir. Bueno, yo creo que cuando dicen eso tiene razón porque porque una característica de Satán es el detractor y calumniador, ¿verdad? Como vimos en las escrituras, este, y muchas personas, cuando tienen ese comportamiento o actúan así, bueno, se suele etiquetar aquí en Argentina, es una expresión común, él es el diablo, y bueno, en parte tiene razón, malicias espirituales. Eh, Obviamente no Sí, vamos a ver al diablo en persona ahí alrededor del mundo corriendo, engañando, bueno, él usa medios. Se suele reconocer, y es algo, ¿verdad?, a lo largo de lo que fue la era de la iglesia y actualmente también, por ejemplo, el diablo ha usado mucho lo que es la filosofía, ¿verdad? Porque las personas que dominan el arte de la filosofía eh, pueden, por medio de expresiones y palabras, pueden engañar muy fácilmente porque tienen un manejo tan sutil del lenguaje que, bueno, a una persona sencilla y, bueno, lo hacen dar vuelta, como decimos en Argentina, lo hacen marear con esas palabras y, bueno, muchos pueden caer en ese engaño. Y realmente durante lo que fue la era de la iglesia, eh, los cristianos, más que todo los que estaban en posiciones de liderazgo, teólogos, estudiosos y, bueno, maestros y pastores, estamos hablando de lo que fue a lo largo de la era de la iglesia. Bueno, tuvieron ese desafío, ¿verdad? De desenmascarar esas filosofías que engañaron a muchos y, bueno, trataban de confundir hay una expresión que dice que la mentira cabalga en los lomos de la verdad y eso es muy cierto. También mucho más en estos tiempos en el ámbito, lo que es religioso. Puede haber muchas corrientes de creencias que pueden tomar partes de la Biblia y solamente partes, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo me crié en una creencia que ellos tenían que, bueno, deberíamos darle importancia solo al Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento son para, no sé, para tomar algunos ejemplos y cosas así. Bueno, no se suele estudiar, no se solía estudiar mucho lo que es el Antiguo Testamento porque se pensaba que eso era para el pueblo judío y que nosotros debíamos enfocarnos en el Nuevo Testamento y nos damos cuenta que creer así, enseñar así, fue totalmente errado, ¿verdad? Y bueno, muchas de esa manera, muchos no pudieron avanzar en su fe, en el camino de Dios, por esa creencia que los atascó, los engañó y, bueno, cosas que tuvimos que corregir esas creencias y seguir adelante. Tenemos Salvador, ahí veo una que pregunta, tenemos una mala señores. subida. Vamos a agarrarla. Dice, um, creo que perdí mis privilegios de host, señora. Quizá la puede dejar entrar usted. O deje ver.
Buen domingo, día de descanso. Hola, ¿cómo está? Buen día. Um, mi pregunta, question, Sí, pregunta, right? Yeah, sí. mi pregunta. ¿Cuál está más necesito al principio? ¿Estaba vestido de boda o estaba vestido de armadura? Mateo 22:11. Leer, por favor. ¿Puede leer, por favor? Sí, en Mateo 22:11 dice, él entró, el rey, para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atado pies y de manos, tomadle y echarle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, la boda o este tiempo está hablando específicamente del día del juicio, cuando los que no son verdaderos hijos de Dios, pero profesan de ser hijos de Dios, son echados. Entonces, son echados y Dios está así usando este lenguaje para mostrar que ellos no fueron hijos de Dios. Pero según la pregunta que usted dijo, ¿de cuál se viste primero el Hijo de Dios? ¿De la vestidura de la boda o de la vestidura de la armadura de Dios? Los dos son la misma vestidura, pero Dios la describe en diferentes formas. Por ejemplo, acabamos de leer que Dios nos manda ser vestidos en justicia, ser vestidos de Cristo Jesús, ser vestidos de la armadura de Dios, que ser vestidos de la armadura de luz. Y tenemos también la vestidura de la boda. Entonces, todo esto es lenguaje espiritual, pero describe la misma cosa. Describe la salvación del Hijo de Dios. Entonces, cuando el Hijo de Dios fue salvo, Él se vistió con Cristo Jesús, o podemos decir que se vistió de Cristo Jesús, pero también se vistió con el vestido de la boda, porque en ese momento el Hijo de Dios ah, fue convertido en la esposa de Dios. Gracias. Gracias por su pregunta. Señor Eddie, no sé si quiera comentar acerca del versículo 12 donde nos dice, porque no estamos luchando contra carne y hueso, sino contra principados, contra poderes, contra gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra maldades espirituales en los lugares altos, porque lo estaba leyendo en English Version y la altos está en cursivo, que significa que no está en el original, pero la manera que se utiliza aquí, creo que aparece como una 19 veces en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, no sé si quiera comentar en ello. Sí, en la Reina Valera 1909 se traduce malicias espirituales en los aires. Ah, En los entonces, vamos aires. a ver tres versículos en el mismo libro de Efesios que utilizan las mismas palabras griegas. En Efesios 1:3, vamos a comenzar con Efesios 1:3. Y yo tuve un poco de dificultad entendiendo esa última parte del versículo 12 de Efesios 6, pero vamos a ver aquí. Dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, regresando, aquí la palabra celestiales es la palabra aires. Regresando al versículo 12 de Efesios 6, donde dice contra malicias espirituales en los celestiales. Eso es la palabra que debe de decir aquí.
Ah, pero cuando seguimos estudiando las palabras celestiales, la mayoría de tiempo que en los contextos que se encuentran parecen hablar de un lugar que glorifica a Dios. Pero en este contexto del versículo 12, está hablando de algo completamente diferente. La próxima lugar donde lo encontramos, Efesios 1:20, encontramos ahí la misma palabra. En Efesios 1:20 dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Y la palabra aquí, cielos, es la palabra aires, también es la palabra celestiales. Una vez más en Efesios 2:6, ahí leemos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Entonces, la dificultad que yo tuve es porque aquí parece estar hablando de un lugar, los cielos, pero porque Efesios 6:12 dice algo completamente diferente. Dice, está hablando en el contexto del maligno y de que él está en lugares celestiales. Entonces, no podemos entender la palabra celestiales o la palabra cielos como un lugar. No está hablando del cielo donde Dios muera, o mora, perdón. Está hablando de, de algo espiritual, de algo que no podemos ver. Y yo creo que ese entendimiento cabe mejor con el contexto entero de Efesios capítulo 6 que hemos leído. Vamos a leerlo una vez más. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. Entonces, la palabra cielo se puede entender como el reino espiritual, el reino que no podemos ver, sea en un contexto el reino espiritual que habla de Dios o en este contexto el reino espiritual que está hablando de Satanás. De alguna manera está conectado a antes de la cruz, cuando Satanás y los ángeles caídos tenían acceso al cielo, señor Edith. ¿Tiene algo que ver con eso? Yo pensé que sí, pero creo que no, porque Ok. acuérdate, cuando el libro de Efesios fue escrito, ya Cristo Jesús murió en la Mm, cruz. Y en ese tiempo, sobre lo que entendemos, fue ese momento en cual los ángeles caídos fueron echados del cielo. Pero aquí en el mm. contexto de Efesios parece decir que todavía están en el cielo. Y entonces eso sería un error, yo creo, en tratar de entender esto como la palabra cielos, como estar hablando de un lugar. Mm. Entonces, yo no creo que está hablando de un lugar específico como el cielo, como nosotros entendemos el cielo, pero yo creo que está describiendo ah, el reino espiritual. Pues gracias a Dios que nos da su palabra, la Biblia, que no hay otro libro como él. Y podemos tener un programa como este en el que podemos hablar de estas cosas. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos, antes de que cerremos? Solamente que cuando sigan leyendo la Biblia y cuando leen algo que parece ser escrito tan claro como ser vestido de toda la armadura de Dios, no tomen la palabra de Dios al pie de la letra. La Biblia nunca apoya eso. Siempre tenemos que escudriñar la palabra de Dios con la palabra de Dios para entender exactamente lo que Dios está diciendo. Y cuando lo hacemos, como lo hicimos en este programa, podemos venir a la conclusión correcta que alguien no se puede poner de sí mismos esta armadura, que esto no es algo que alguien se puede poner y que alguien se pueda quitar y ser vencido por el enemigo.
esta armadura es la salvación del individuo. ¿Algo que quiera agregar a ello, Gabriel? No, simplemente los elementos que describen la armadura, todo tienen que ver con la salvación. Vamos a terminar leyendo y bueno, por ejemplo, a partir del 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y sabemos que la verdad la verdad llega en la vida del elegido de Dios en el momento de la salvación y continúa, y vestidos de la cota de justicia, la justicia, el manto de justicia que tiene que ver con la salvación, también llega en ese momento de la salvación y continúa el 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, y 16 dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, eh, eh, también llega a la vida del elegido de Dios en el momento de la salvación y dice con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el 17 dice, y tomad el yelmo de salud. Y si fuera algo, una armadura que uno puede tomar y sacárselo, no, no armoniza con el resto de la escritura. Dice, porque el yelmo de la salvación de salud, también al elegido le llega en el momento de la salvación o lo recibe. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, eh, que eso también comienza en la vida del santo, del elegido, en el momento en que recibe la salvación. Y yo creo que comparando otras escrituras queda claro para no tengamos un malentendido mm, de, de todas estas escrituras. Excelente. Solo me resta agradecerles al señor Eddie y a Gabriel por acompañarnos, a todos los que estuvieron con nosotros, a los que participaron y agradecer a Dios porque tuvimos el momento de escudriñar las escrituras un poquito y de estar en su palabra. Me resta a recordarles, por favor, que visiten nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.comunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad. Y Gabriel, si quisiera cerrarnos con una palabra de oración, por favor. Claro. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido pasar, Señor, compartiendo de tu palabra, reflexionando y comparando también las escrituras para aprender este tema tan importante que es de la armadura que nos habla de tu palabra y menciona un tiempo específico donde debemos tener presente que tenemos la armadura que tú has dado a todos tus santos y elegidos en el mundo, que es en este tiempo malo, que dice que para que podamos resistir y soportar y al final de este periodo de prueba, estar firmes, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has permitido, oh Dios, y esperamos, Señor, que tú puedas permitirnos con buena salud y vida para que en el futuro podamos tener programas como estos y abordar otros temas que puedan, eh, con, con eso podamos ayudar, Señor, a otras personas a que ellos, Señor, puedan también examinar estos temas, abriendo tu palabra, las escrituras, y que nos ayuden, Señor, a alimentar a tu pueblo alrededor del mundo, Señor, solamente con tu palabra y que tu palabra sea exaltada, Señor, como debe ser siempre y como debió ser siempre, oh Dios, porque tú recibas toda la gloria y la honra, porque nosotros, Señor, somos seres pequeños, finitos y que necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, de tu sabiduría, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque nos das esta oportunidad, oh Dios, y en este día de reposo, Dios, nos encomendamos en tus manos, oh Dios, y pedimos, Señor, que este programa sea de ayuda y de bendición, Señor, para todos tus elegidos alrededor del mundo. Oramos en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Mm. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Sir Carl, you there? Carl, if you're there, we finish. hi. We Okay, thanks, Yes. Salvador. I'll close it out. Thank Thanks. Appreciate it.